seguidores, y a los que no me conocen, soy Julius To. Soy peruano, tengo 27 años, actualmente resido en Madrid, creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, como la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. Os tengo buenas noticias, Alemania ha abierto sus fronteras al turismo internacional. ¿Te gustaría saber cuáles son los requisitos? Venga, acompáñame hasta el final de este vídeo. Antes de viajar a Alemania, tenéis que saber lo siguiente. ¿Cómo va el proceso de vacunación contra la COVID-19? Si se siguen llevando a cabo cuarentenas obligatorias y si aún está vigente el toque de queda. Y lo más importante, ¿qué vacunas acepta? Pues bien, la campaña de vacunación contra la COVID-19 en el país germano sigue a buen ritmo. A día de hoy, el 63,1% de la población ya ha recibido la pauta completa y el 67,4% ha recibido al menos una dosis. Alemania es un país altamente turístico. Se estima que al año llegan entre 80 a 85 millones de turistas internacionales, principalmente de España, los Países Bajos, Suiza y Estados Unidos. Berlín, Múnich, Hamburgo, Frankfurt y Colonia son sus ciudades principales. Se puede viajar de la mayoría de países, excepto de Brasil y Uruguay. A la llegada, los turistas tendrán que realizar cuarentena obligatoria en los siguientes casos. 14 días para los turistas provenientes de países con variantes del virus y 10 días para los turistas provenientes de países de alto riesgo. En cuanto a los requisitos sanitarios para poder viajar como turista a Alemania, son los siguientes: el carnet de vacunación. Es importante que los turistas estén debidamente vacunados contra la COVID-19 por alguna de las 4 vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Esas 4 vacunas son válidas para poder viajar a Alemania. Es importante que haya pasado 14 días desde que te administraron la segunda dosis de la vacuna, ya que la vacuna hace efecto entre 11 a 12 días aproximadamente. Además, tenéis que presentar el carnet de vacunación traducido en inglés, alemán, francés, italiano o español. En el caso de los niños menores a 12 años que viajen con un adulto vacunado, no están obligados a presentar el carnet de vacunación o pruebas diagnósticas. Los ciudadanos de los países de la Unión Europea que deseen viajar a Alemania podrán presentar un test de antígenos, una prueba PCR, el certificado de haber pasado la enfermedad, el certificado COVID o el carnet de vacunación. En el caso de presentar una prueba PCR, tiene que ser realizada 72 horas y 48 horas en el caso de presentar un test de antígenos. El formulario sanitario. Los turistas que se hayan encontrado los últimos 10 días en un país de riesgo alto tendrán que completar un formulario sanitario en línea. Como les comentaba al inicio de este vídeo, a día de hoy se siguen llevando a cabo cuarentenas obligatorias en Alemania. Y hay 2 supuestos: 14 días para los turistas provenientes de países con variantes del virus y 12 días para aquellos turistas provenientes de países con alto riesgo. Hay la opción de que estos turistas se realicen una prueba PCR o un test de antígenos al 5.º día de su llegada, y si el resultado es negativo, a partir de ese momento se cancela la cuarentena. Actualmente hay una lista de países seguros que pueden viajar a Alemania sin restricciones. Son 18 países considerados seguros y, como les digo, pueden viajar sin restricciones, es decir, que da igual si los turistas están vacunados o no contra la COVID-19 sin presentar pruebas PCR, test de antígenos ni guardar cuarentenas obligatorias, ya que estos países presentan una incidencia acumulada inferior a 75 casos de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Otros requisitos que tenemos que presentar para poder viajar a Alemania como turista son los siguientes: el pasaporte, el cual tiene que estar vigente mínimo 6 meses después de la salida de Alemania. Visa de turista para aquellos turistas provenientes de los países africanos y asiáticos. Reserva de hotel o carta de invitación. La reserva de hotel lo podéis presentar en formato digital o impreso. Cualquiera de los dos es válido. Lo recomendable es que canceles al menos 3 días de tu estadía.
En el caso de contar con una carta de invitación, no hace falta presentar la reserva de hotel. Podéis solicitar la carta de invitación en una oficina de extranjería y el coste es de 25 euros. Lo recomendable es que la carta de invitación esté traducido tanto en español como en alemán. Te tienen que enviar la carta de invitación original. En cuanto al plazo de vigencia de la carta de invitación es de 90 días. El billete de avión de ida y vuelta. Este documento no solo es obligatorio para poder ingresar a Alemania, sino también para que podáis viajar desde el país de origen, ya que si no es el caso, no te van a dejar abordar. Este requisito es muy importante porque con este documento vas a asegurar a la persona que te entreviste que solo viajas con fines de turismo y no te vas a quedar de manera irregular en Alemania. Seguro de viaje. Es importante que los turistas cuenten con un seguro de viaje. Y si es un seguro de viaje completo, mucho mejor. Puede ser un seguro internacional o el que vosotros deseen. Además, el monto del seguro tiene que tener una cobertura mínimo de 36.000 euros. Y por supuesto, los precios de los seguros varían dependiendo de los días que viajes a Alemania y de la aseguradora. Recursos económicos. Los turistas tendrán que contar con recursos económicos para que podáis solventar sus gastos en Alemania. Actualmente hay que acreditar entre 45 a 50 euros por día. Además, podéis acreditar que cuentas con recursos económicos presentando dinero en efectivo, tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje. Si la persona que te invita a Alemania, ya sea un residente legal o un nacional, se compromete a cubrir con todos tus gastos, tenéis que presentar un compromiso financiero de esta persona. Es decir, tenéis que presentar sus movimientos financieros de la persona que te envía la carta de invitación. Las preguntas más frecuentes que suelen realizar en un aeropuerto alemán son las siguientes. ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes algo que declarar? ¿Cuál es el motivo de tu viaje? ¿Es la primera vez que viajas a Alemania? ¿Cuántos días te vas a quedar? ¿Tienes amistades o familiares en Alemania? ¿Cuentas con alguna reserva de hotel o carta de invitación? ¿Cuentas con recursos económicos para que puedas solventar tus gastos en Alemania? Sobre todo, ese tipo de preguntas. El objetivo de la persona que te entrevista es asegurarse que tu viaje es netamente turístico y en algunos casos suelen preguntar demasiado. Y si tus respuestas generan dudas o te pones nervioso, lamentablemente puede que te denieguen el ingreso a Alemania, lo cual es importante que respondas de una forma clara y precisa. Para poder visitar museos, para ingresar a restaurantes, cafeterías u hoteles, las personas tenéis que presentar una prueba PCR negativa o el carnet de vacunación. En algunas ciudades, para poder ingresar a estos establecimientos o realizar actividades turísticas, antes tenéis que registrarte en una app oficial, como por ejemplo Mail Checkings o Luca Apps. Luego tenéis que presentar un código QR. De esta manera podrás ingresar a estos establecimientos. En relación al aforo, es muy reducido, por lo que si tenéis pensado realizar actividades turísticas en Alemania, os recomiendo que compres sus entradas con anticipación. Alemania mantiene vigente algunas restricciones. El uso de la mascarilla al aire libre no es obligatorio, pero sí en espacios cerrados y en el transporte público, por lo que hay que guardar una distancia de 1,5 metros en todo momento. A día de hoy no hay toques de queda en Alemania. Los turistas alemanes que deseen viajar a otros países de la Unión Europea podrán presentar un test de antígenos, una prueba PCR, el certificado COVID o el certificado de vacunación. A su regreso no tienen que guardar cuarentenas obligatorias, pero tendrán que presentar una prueba PCR o el carnet de vacunación. Tengo que precisar de que Alemania es otro país que a día de hoy ha donado vacunas contra la COVID-19 a los siguientes países: Afganistán, Etiopía, Sudán, Tayikistán y Uzbekistán. Muchas personas me han estado preguntando en mis redes sociales de que si es posible viajar por turismo a Italia y Reino Unido desde terceros países. Se puede viajar a estos países por turismo de los países de la Unión Europea y de los países seguros. Sí que es cierto de que están permitidos los viajes esenciales de terceros países.
Hace unos días, el primer ministro de Italia ha precisado de que se van a prorrogar esta restricción hasta el 25 de octubre. Como veis, en este momento no es posible viajar por turismo a Italia de terceros países o de países de América Latina. Como veis, Alemania es otro país europeo que podemos viajar por turismo, lo cual es muy importante que los turistas estén debidamente vacunados contra la COVID-19 por alguna de las 4 vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Además, tendrán que reunir todos los requisitos que ya les he mencionado en este vídeo. Como siempre, podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el link en la descripción de este vídeo. Amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Conmigo será hasta un nuevo vídeo.